Shalom y bendiciones a todos los hermanos de Teshua TV. Estamos contentos de regresar nuevamente con nuestra carta a los Efesios. Hemos explorado el contexto cultural, contexto arqueológico, estamos viendo el contexto social de la carta para entender un poquito más el mensaje. El video pasado vimos acerca de los lectores antes y después del Mesías, enfatizando el cambio, el estatus de cambio que hubo en el después. Hoy vamos a ver el capítulo número 3, así es que acuérdense, estamos estudiando acerca de este libro que se llama, es este libro, se llama Comentario del Social, Ciencias Sociales de las Cartas Paulinas, Deuteropaulinas, y también vamos a ver este que se llama el Sonderbann. El Sonderbann, comentario ilustrado Sonderbann, volumen 3, que también habla de la carta a los Efesios. Pero vamos a ver aquí. Nos quedamos en el capítulo 3, vamos a hablar capítulo 3, versículo 1 al 13. Vamos a cubrir el capítulo, ¿ok? Dice aquí, digresión. ¿Qué es una digresión? Antes de continuar, ¿qué es una digresión? En la definición, se llama digresión al acto y resultado de irrumpir el hilo de un discurso mediante la introducción de elementos que carecen de un vínculo directo con el tema central. La digresión, por lo tanto, atenta contra el desarrollo habitual del contexto. Aquello que se introduce no mantiene un nexo cercano con el asunto que se estaba tratando, con lo cual puede hacer que el oyente se pierda y deje de prestar atención. Entonces, puede decirse que la digresión implica un cambio de temática que afecta temporalmente al discurso. El hablante puede recurrir a la digresión para hacer alusión a un acontecimiento diferente o paralelo, regresando luego al tema principal. Entonces, con esta definición de digresión, vamos a entender por qué en el capítulo 1 y capítulo 2 nos está hablando de lo que es la obra redentora de Dios a través del Mesías. Pero después empieza a hacer un cambio de tema y centrarse en lo que es los gentiles, para después capítulo 4, 5 y 6 volver a regresar al tema. Entonces la carta de Efesios en sí tiene cambios de temas que, si no entendemos que estos temas van a tener una relación directa con el que es el tema central, aunque van a estar separados, no vamos a entender por qué la carta y por qué ciertos capítulos hablan de ciertos temas que parece que no están conectados, pero sí lo están. Habiendo dicho eso, vamos a regresar entonces aquí a digresión. Digresión, dice, digresión, el apóstol Pablo anunciando el misterio del Mesías entre los no israelitas. Notas textuales, Efesios 3 del 1 al 13. Vamos a leerlo para después entender un poquito esto. Por esta causa, yo Pablo, prisionero del Mesías Yeshua, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue dada el misterio. Esta palabrita es interesante, misterio. ¿Okay? La vamos a ver. Misterio es un secreto divino. La palabra en griego es misterión. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio. Mire que lo va a repetir varias veces. El misterio del Mesías. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. Palabra revelado es un estado. Apecalipte a sus santos apóstoles y profetas por el Ruach, que los gentiles, ¿cuál es el misterio? Aquí no lo va a explicar, clarito no lo va a explicar. El misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en el Mesías Yeshua, por medio del Evangelio, del cual yo fui ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas del Mesías y de aclarar
a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Fíjense que esta parte sola está hablando del misterio, pero ya vimos en el versículo 6 que nos dice aquí, el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Ok? Dice, y de aclarar cuál es del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en el Mesías Yeshua, nuestro Señor. La palabra aquí para Señor es Curios, en quien tenemos seguridad y acceso en confianza por medio de la fe. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Ok, vamos a leer aquí entonces. Ahora sí, ya leímos esta parte. Vamos a leer el comentario. Y en el comentario dice, esta es la segunda de las dos digresiones. Acuérdense, ya vimos que es digresión de esta sección de la carta. La primera fue en el capítulo 1, versículo 20 al capítulo 2, versículo 22. La resurrección del Mesías. Capítulo 3, versículo 1 dice, por esta razón se refiere a el capítulo 1, versículo 20, el video anterior, lo que hablamos la vez pasada, y desarrolla el tema del poder de Dios que actúa en y a través del apóstol del Mesías, Pablo. Oiga bien lo que dice. El evangelio se trata de anunciar el poder de Dios a través del Mesías. Es simple y sencillo cuando lo entendemos. El poder de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo va a hablar en muchas ocasiones. El poder de Dios se manifestó resucitando al Mesías de entre los muertos. Para que la fidelidad del Mesías se comprobara como a través de la victoria en la resurrección cuando el Elohim lo resucitó de entre los muertos. Dios el Padre resucita a su enviado, el Mesías, para que a través de ese misterio ahora sea revelado a la humanidad que hay redención, que hay ese perdón de pecados, áfesis, y puedan nuevamente regresar al jardín y tener una comunión con el Padre. Aquí nos está diciendo para que el tema del poder de Dios, el tema de Efesios es el poder de Dios a través de el Mesías, a través del Mesías, y en este caso a través del enviado del Mesías, que ahora se convierte en patrocinio y clientela. El Mesías es el patrón, los discípulos son la clientela, pero el patrón del Mesías es Dios. Hay una cadena progresiva de patrocinio y clientela. Dice, este vínculo señala claramente que Efesios se dirige a los no israelitas. Hay poco en la carta sobre Israel y sus tradiciones. En su lugar, se centra en el cielo. No nos habla mucho acerca de Israel, sus tradiciones, el judaísmo del segundo templo como tal. Pero dice, del versículo 2 al 4, he aquí una interpretación. Aquí donde dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio del Mesías. He aquí una interpretación del episodio presentado por Pablo en Gálatas 1, versículo 15 al 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Ese es el misterio. Un misterio del Mesías. Se refiere a algo hasta ahora desconocido, como se explica en el versículo 5 y 6, en donde dice que no había sido manifestado. Pero dice que los gentiles son coherederos del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa del Mesías en Yeshua. Han llegado, dice, los no israelitas, es decir, el misterio, los no israelitas han llegado a ser coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en el Mesías Yeshua por medio del Evangelio. Vamos a continuar una vez que salga la traducción. Ok, después versículo 7 al 10. Está explicando del misterio, ya lo leímos. Este misterio sobre la unión de todos los grupos humanos, israelitas y no israelitas, oculto por el Dios creador desde el principio, se revela ahora también a los gobernantes y autoridades en los lugares celestiales. Este misterio, ¿cuál es el misterio? El propósito eterno de Dios se ha realizado por medio del Mesías Yeshua, dando el resultado, el acceso a Dios mediante la fe en él. Ese es el misterio
Y ahí lo tiene nuevamente. El propósito el misterio es un propósito eterno de Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ya se ha realizado por medio del Mesías Yeshua, dando como resultado a través de la fidelidad del Mesías. Dios lo resucita, lo levanta de entre los muertos y ahora como resultado hay un acceso directo mediante la fe y la fidelidad en el Mesías. Teniendo la misma fidelidad que Yeshua, ahora creemos que nosotros también tenemos acceso al Padre. La entrada al jardín del Edén se ha abierto de nuevo para que la humanidad pueda regresar al Padre. Por eso Yeshua dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Timoteo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Yeshua el hombre. Hay un solo mediador. Ese es el misterio, que a través de él la humanidad tenga acceso nuevamente al Padre. Del 14 al 21, la intercesión por la humanidad de los fieles con el Mesías. Vamos a esperar que salga la traducción aquí. Del 14 al 21. Vamos a leer. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, ante el Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, por su ruach, para que habite Mesías por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor del Mesías, que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Elohim. Y aquel que es poderoso, oiga bien, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo, en Mesías Yeshua, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí termina el capítulo. Vamos a ver aquí que dice. Dice, una segunda intercesión para los lectores que se empoderen, se llenen y se iluminen. El versículo 20 al 21 es una doxología, alabando a Dios por su poder cósmico que actúa entre los miembros del grupo del Mesías, de Yeshua. La alabanza es para Elohim, que actúa a través de Yeshua. Y aquí regresamos al capítulo 4. Pero ahora vamos a ver el Sonderban, ya lo que hablamos también en esta misma parte. Y vamos a ver Sonderban aquí del capítulo 3 en adelante. Hoy estamos viendo el capítulo 3. Dice el misterio apostólico. Pablo comienza a relatar a estos creyentes de Asia Menor cómo ha estado rezando, orando por ellos, pero hace una brusca digresión, también usa el mismo término, y explica la naturaleza de su ministerio como apóstol. El prisionero del Mesías Yeshua, por primera vez en esta carta, Pablo hace referencia explícita al hecho de que está encarcelado, ha sido detenido y está a la espera de juicio por causa de su misterio, por causa de su ministerio, por la causa del Mesías. La administración de la gracia que me fue dada, administración o economía, es una palabra pintoresca tomada de la gestión de los asuntos cotidianos de la vida de un hogar, oikos. El administrador, el oikonomos, era una persona que gestionaba una finca de acuerdo con los deseos del propietario, como por ejemplo Lucas 16, de 2 al 4. Entonces ella llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Ahí está el término oikomos. Pablo se compara con este funcionario doméstico al que se le había confiado una importante responsabilidad y que en última instancia será llamado a rendir cuentas por el propietario. Pablo se ve a sí mismo como un administrador de la gracia de Dios manifestada en su maravilloso plan de salvación.
Como ya escrito brevemente, dice el versículo 3, Pablo no está hablando de una carta diferente, sino de lo que ya ha escrito hasta este momento. Quiere decir capítulo 1 y capítulo 2. El misterio del Mesías, misterio, como ya hemos señalado en el capítulo 1, versículo 9, es el plan de Dios para los siglos que no puede conocerse al margen de la revelación. Dios ha revelado a Pablo su plan de salvación, cuyo corazón y esencia es el Mesías. El Mesías como Mesías es el misterio. El Mesías como Mesías es el misterio. La revelación definitiva del único Dios verdadero. Los lectores pueden abandonar todos sus pseudomisterios, los rituales de los dioses y diosas que han adorado durante su vida y ahora centrarse en lo que es el Mesías. Este misterio consiste, aquí nos lo va a decir Sondervan también, este misterio consiste en que mediante el Evangelio los gentiles son coherederos, miembros y copartícipes. El punto central del plan de salvación de Dios es el Mesías, pero ha desplegado el plan de salvación de un modo que el pueblo de Israel no podía discernir anteriormente. Dios ha reunido a judíos y gentiles en una entidad corporativa dinámicamente unida a el Mesías. El triple énfasis en juntos pone de manifiesto que esta eliminación de cualquier distinción es el cambio radical en la forma en que Dios lleva la salvación a las personas. El pueblo de Dios se identificará ahora sobre la base de una relación dinámica con el Mesías resucitado y su unión en un cuerpo multiétnico y amoroso, no por la circuncisión, la pureza ritual y los sacrificios sangrientos. Pero eso no quiere decir que una vez que nosotros hemos sido aceptados a través del Mesías, no por obras para que nadie se gloríe, hemos encontrado la redención a través de los méritos del Mesías, no quiere decir que todo esto está anulado porque es parte del convenio y es parte de cómo debemos vivir diariamente, cómo debemos caminar, cómo debemos hablar, cómo debemos comportarnos. Eso, la circuncisión, la pureza ritual, es parte de la relación del convenio. Los sacrificios, sabemos que no hay templo, pero una vez que, haya templo, los sacrificios serán restaurados nuevamente porque es parte del convenio. Ejemplo, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 20. Vemos a los discípulos traer animales al altar. Eso quiere decir que eso no quedó a un lado, sino que eso no era el medio. Es más, eso nunca había sido el medio, siempre había un misterio y Hebreos lo explica de una manera mejor. Vamos a seguir leyendo aquí esta parte donde dice: me hice siervo de este evangelio, en consonancia con la imagen de sí mismo como administrador de una casa. Pablo caracteriza su ministerio como el de un siervo, diacobos, que está a las órdenes de su amo. De este modo, Pablo desvía una vez más cualquier elogio que pudiera recibir y señala a la gente hacia el Mesías. La multiforme sabiduría de Dios debe darse a conocer a los gobernantes y autoridades en los reinos celestiales. Los principados y potestades malignos habían intentado frustrar el plan de redención de Dios, inspirando a los gobernantes humanos para que dieran muerte al Mesías. Subestimaron profundamente la increíble sabiduría de Elohim, de Dios, porque fue mediante la muerte sacrificial de Yeshua en la cruz que Dios puede ahora perdonar los pecados de la humanidad y quitar así el poder de Satán para acusar justamente. Judíos y gentiles, antes sometidos a la esclavitud de los espíritus elementales del mundo, ahora han sido redimidos. Y nos habla de Gálatas capítulo 4, versículo 3 y el 5. Antes también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Elohim envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Interesante. La existencia misma de la iglesia proporciona un testimonio constante al reino angélico maligno de la extraordinaria sabiduría de Dios.
En Él podemos acercarnos a Elohim con libertad. En Él, ¿en quién? En el Mesías podemos acercarnos a Dios con libertad y confianza. Capítulo 3, versículo 12. ¿En quién tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él? Está hablando del Mesías. Vamos a leer nuevamente aquí. Aquí donde dice, mire, aquí dice, conforme al propósito eterno que hizo en el Mesías Yeshua, nuestro Adón, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Ve? Vamos a leer desde aquí. A mí que soy el menor, que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza del Mesías y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, coinonía, participación fraternal del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en el Mesías Yeshua, nuestro Adón, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Okay? Interesante, está hablando del Mesías. En Él tenemos libertad o audacia y el acceso en confianza, la libertad, osadía, parresía, de la que Pablo habla aquí era común en la literatura griega para describir el tipo de comunicación que se daría entre amigos íntimos. Uno puede dirigirse a un amigo abiertamente, con franqueza y confianza. Acceso, prosasigoge, se repite ahora desde el capítulo 2, versículo 18. Los creyentes no solo tienen derecho a acercarse a Dios, sino que pueden hacerlo con franqueza y libertad, de forma parecida a cómo se dirigía a un amigo íntimo. Por eso, Yeshua dijo, todo lo que pidieres al Padre, pídelo en mi nombre. Cuando nosotros oramos, nos presentamos a través de los méritos de Yeshua, porque a través de Él tenemos acceso, podemos venir, podemos presentarnos, podemos estar delante del Rey. Dice, oración por una experiencia más profunda del poder de Elohim. Pablo reanuda su petición de oración por los efesios. Les dice a estos queridos creyentes que ha estado orando para que se den cuenta profundamente del poder de Dios en sus vidas. Esta petición se basa en lo que oró en el capítulo 1. Tiene que volver a leer el capítulo 1 de Efesios, en el que se centraba más en tomar conciencia del gran poder de Dios que tenía a su disposición, concluyendo su oración con una hermosa doxología, una alabanza a Dios. Me arrodillo ante el Padre. Es una de las pocas veces que Pablo describe su postura en oración. Arrodillarse era un símbolo de profundo respeto por la persona a la que se dirigía. Oiga bien, era un símbolo profundo respeto por la persona a la que se dirigía. Era una acción de respeto. Por eso, si no entendemos que es postrarse, era una acción de respeto. No vamos a entender lo que dice Filipenses, para que en el nombre de Yeshua toda rodilla se postre, toda rodilla se doble. Pero no es porque es un Elohim, sino es el Rey de Israel. Y todo el mundo se postra, dobla rodilla ante él, porque era una señal de respeto. Arrodillarse era un símbolo de profundo respeto por la persona a la que se dirigía. Cuando la gente se presentaba ante el rey, se arrodillaba. No lo estaba adorando, sino era una señal de respeto. Ahora usted entiende por qué dice Filipenses. Vamos a ver Filipenses. Ya voy a terminar, ¿ok? Solo quiero dejar en claro estas cositas porque a veces nos confunde cuando no entendemos esta partecita. Déjame ver aquí. Filipenses. Filipenses, aquí está. Completar. Y está, versículo 8. Y estando hecho semejante. Vamos a leer aquí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el Mesías Yeshua, el cual siendo en forma de Dios, la palabra forma es morfe, es una forma. No estimó el ser igual a Dios
como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Elohim, Dios, también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla. Se doble toda rodilla. Doblar, reflexionar la rodilla. De todos los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua el Mesías es el Curios para gloria de Dios, para gloria de Teos el Padre. Yeshua el Mesías es el amo para la gloria de Dios el Padre. Más claro no puede estar. ¿Ok? Pero regresamos aquí. El hombre con lepra rindió a Yeshua este respeto cuando se arrodilló ante él y le pidió la curación. Pablo se arrodilló en la playa y oró con los líderes de la iglesia en Efeso la última vez que los vio. Cuando Jesús oraba, a menudo se ponía de pie y miraba al cielo. Ver Marcos 7:34, Juan 17:1. Y aquí las últimas partes. ¿De quién deriva su nombre toda su familia en el cielo y en la tierra? Esta descripción inusual de Dios lo caracteriza como la fuente de toda vida. La concesión de un hombre significa la concesión de poder y autoridad. ¿Ve? La concesión de un nombre significa la concesión de poder y autoridad. El Padre me ha dado toda autoridad en los cielos, en la tierra y en los cielos. Eso lo decía Yeshua. En el nombre estaba la concesión del poder y la autoridad. Dios ha creado a toda la humanidad en toda su diversidad. También es el creador del reino angélico celestial en toda su diversidad de autoridades y funciones. A pesar de que una parte del reino angélico se ha rebelado contra él, Dios sigue siendo el soberano. Él es quien le ha concedido vida y poder. Esto debería tranquilizar a las personas que temen que poderes hostiles puedan perturbar lo que se ha pedido por ellas en oración. Éfeso, en el mercado, agora, que os fortalezca con el poder de su espíritu. El énfasis en el espíritu, en el Ruach HaKodesh, como agente dispensador del poder de Dios, contrasta bastante con el clima religioso de la zona. En el mundo grecorromano, el poder se veía a menudo como una riqueza impersonal, como la electricidad, que se podía manipular, encauzar o controlar. El poder de Dios llega a su pueblo por medio de una relación con Dios en virtud de la unión con el Mesías exaltado y con el Ruach HaKodesh que reside en cada creyente, que es el sello de Dios. El ser interior es otra forma de referirse al corazón. Pablo entiende que el ser interior es la parte del ser que está en conflicto con el poder del pecado. Véase Romanos capítulo 7, 22 y 23. Cuando se personifica como un poder, el pecado representa las tres influencias malignas que Pablo ya ha descrito en Efesios 2, del 1 al 3. El mundo, la carne y el diablo, el enemigo. Pablo sabe muy bien que los creyentes no pueden resistir con sus propias fuerzas estas influencias malignas tan abrumadoramente poderosas. Para que Mesías habite por la fe en vuestros corazones. Estas personas ya han recibido al Mesías en sus vidas. Por lo tanto, Pablo no reza para que se conviertan en cristianos, en creyentes, sino para que crezcan en su vida de creyente. Oro para que el Mesías manifieste cada vez más su reinado en todos los ámbitos de sus vidas y haga retroceder los puntos de apoyo que el mal ha mantenido. Reflexiones. Vive Yeshua en tu corazón. ¿En qué medida, en qué área de tu vida están todavía determinadas en gran medida por el egocentrismo, las influencias malsanas y las ideas pecaminosas? El progreso en que la vida del creyente solo viene a través de permitir que Yeshua te llene con su poderosa y amorosa presencia para resistir el pecado y cultivar un amor desinteresado. Estar arraigado en el amor. Pablo mezcla aquí una metáfora al combinar una imagen agrícola, una planta que echa raíces, con una imagen de construcción, los cimientos de un edificio. El resultado neto es un énfasis en el amor como característica primordial de la vida y la experiencia del creyente. A continuación, él reza con ironía para que los creyentes lleguen a conocer algo que no se puede conocer del todo: el increíble amor del Mesías. El amor no era una virtud que caracteriza la actuación de los dioses y diosas en los diversos cultos de Asia Menor.
cuán ancho, largo, alto, profundo es el amor del Mesías. El amor del Mesías no figura en el texto griego. Es cuestión de interpretación decir cuál es el objeto de los 4 términos dimensionales. La mayoría de los comentaristas han sugerido que se trata de amor, debido al énfasis que se pone en el amor en el contexto circundante. Sin embargo, se podría argumentar que se trata de una referencia a la inmensidad del poder de Dios. Sorprendentemente, la única otra vez que estas 4 palabras aparecen juntas en la lengua griega es en un texto mágico donde hablan del poder de otra deidad. Es muy posible que los lectores estuvieran familiarizados con esta expresión como forma de ensalzar el poder de un Dios. Entonces quiere decir que esa expresión, si habla del poder de Dios, cambia, porque ahora nos estaría hablando de seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el poder de Dios a través del amor del Mesías. Algo así debería sonar. Tal interpretación no disminuye el énfasis en el amor del pasaje, pero asocia el amor de Dios con su vasto poder. El amor por sí solo es insuficiente para que Dios cumpla su eterno propósito de salvar a la humanidad. Necesita el poder y la capacidad para llevarlo a cabo. Esta insistencia en el alcance cósmico del poder de Dios concuerda con el énfasis de la oración de Efesios 1, en la grandeza sobrecogedora de su poder y con las preocupaciones de los lectores de Pablo, que siguen preguntándose por el poder de los dioses, diosas y espíritus que antes adoraban. A aquel que es capaz de hacer muchísimo más de lo que pedimos o imaginamos. En un emotivo arrebato de alabanza al final de la oración, Pablo destaca una vez la sobreabundancia del poder de Dios, el énfasis manifiesto en el poder capacitador de Dios aquí y a lo largo de toda la carta se expresa probablemente porque Pablo se dirige a un grupo de creyentes sobre la naturaleza de la vida del creyente a la luz de la continua presencia y hostilidad de los principados y potestades malignos. Se trata de una profunda preocupación para los creyentes de Éfeso y Asia Menor debido a la influencia generalizada de la magia, los misterios de las divinidades del inframundo y la astrología. Y con eso terminamos el capítulo 3. Si usted ha seguido las enseñanzas desde la primera introducción que hicimos de esta carta, ahora usted está entendiendo un poquito mejor el mensaje. Si no lo ha hecho, le invito a ver todos los videos desde el video número 1 y hemos estado construyendo un contexto en todos los ámbitos para poder entender la carta de los Efesios. Y cuando leamos el capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, usted va a entender un poquito mejor. Espero que hasta ahora usted entienda la carta. El tema principal es el misterio de Dios que se reveló a través de Yeshua, que los gentiles ahora son copartícipes, coherederos en el reino de Dios y tienen acceso a través del Mesías. Ahora tenemos comunión, tenemos intimidad con el Padre a través del Mesías. Él lo hizo posible porque el poder se reveló, el poder de Dios se reveló a través de resucitar al Mesías enviado de entre los muertos y ahí se manifestó el poder de Dios. Así es que si no ha visto una enseñanza magnífica de mi maestro Rico Cortés, quien resucitó a Yeshua entre los muertos, lo invito a verlo para que pueda seguir entendiendo mejor este tipo de enseñanzas. Puede encontrar más enseñanzas en tesorosdeltemplo.com o también en teshuva.tv. Nos veremos de aquí a 2 semanas para seguir aprendiendo juntos. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Shalom, bendiciones, que la paz del Rey esté con todos. Shalom.